hora de georreferenciar y geocodificar un poquito. Mi nombre es Salomé, yo trabajo para UVM, pero presto asistencia técnica en el ISTA, en el proyecto EPA-Red. Aquí en el ISTA es donde hemos georreferenciado y geocodificado con R. Y mi presentación la he basado un poco en hablar un poco de qué es georreferenciación y qué es geocodificación. Qué es lo que necesito para cada una de las cosas, cómo lo hago y qué es lo que obtengo. Pues primero explicar qué es la georreferenciación. La georreferenciación es asignarle a los datos un sistema de coordenadas para que estos datos puedan ser visualizados, consultados o analizados con otros datos geográficos. ¿Qué es lo que he necesitado para georreferenciar? En primer lugar, una API. Da lo mismo si es Argis, si es de Google, si es de Cartociudad, si es de Commot, etc. Librerías de R, RCurve y JSONLite. ¿Qué es lo que yo hago? Les voy a poner unos trocitos así de código, básicamente de las funciones principales para georreferenciar. Lo primero, creamos la dirección, es decir, es una cadena, Avenida Trinidad 3, San Cristóbal de la Laguna. Los espacios los sustituimos por 120 y eso sería la dirección que queremos georreferenciar. Lo siguiente es crear una URL. Aquí sí tenemos que investigar un poco cómo funciona cada una de las APIs. En este caso he usado Commot, que hace unas llamadas a los datos de OpenStreetMap, y en la API de Commot, en la parte de desarrolladores o de investigadores, te explican un poco cómo sería su URL. Entonces, lo que creamos es la URL y le concatenamos la localización que ya hemos creado anteriormente, la dirección. Es una llamada que la hacemos con la librería RCurve, con la función getURL. Lo que hace es getURL, se le pasa la URL que ya habíamos creado. Esto nos devuelve un JSON y el siguiente paso es con la librería JSONLite, pues pasar ese JSON a un objeto o a una estructura de R con la función fromJSON. Lo que le pasamos es el JSON. Y esto lo que nos devuelve o lo que obtenemos es un data frame con todas estas variables. Nosotros para georreferenciar lo más importante son los puntos, es decir, la geometría, la longitud y la latitud. Para una misma dirección nos ha devuelto 14 puntos, tenemos 14 puntos. Después de todo este data frame también podemos sacar otra información importante, como por ejemplo, qué valor o qué significa cada uno de los puntos. Nos pueden decir que uno de los puntos es un hospital, que otro de los puntos es una parada de guaguas o una tienda de bicicletas. Y después podemos, por ejemplo, coger uno de los puntos que tenemos ahí, longitud y latitud, y lo ponemos en el Google Maps y vemos que ese punto nos sitúa en la Avenida Trinidad. A esto se le llama georreferenciar, es decir, hemos tenido una dirección, la hemos creado, la hemos llamado a una URL de una de las APIs que es georreferencia y hemos tenido un punto, una longitud y una latitud. Lo siguiente, geocodificación. ¿Qué es la geocodificación? Es el proceso de asignar un código a un dato. Tenemos geocodificación de literales, que es asignarle un código a un literal, o geocodificación de georreferencias, que es asignar un código geográfico a una unidad de análisis. ¿Qué consiste la geocodificación de literales? Nosotros lo que tenemos es una dirección y lo que queremos es asignarle a esa dirección un código de vía. Entonces, a esa dirección, la dirección está compuesta por un tipo de vía, que puede ser avenida, calle, plaza, etcétera, y el nombre de vía. Entonces, lo que hacemos es comparar esa dirección con direcciones que ya tenemos, es decir, direcciones que ya tienen código de vía. Y comparamos en un primer momento los nombres de vía con los nombres de vías que ya tenemos codificadas, geocodificadas, y después el segundo paso es comparar el tipo de vía. Y para cada una de las comparaciones vamos obteniendo diferentes pesos. Hacemos la suma de los pesos y obtenemos un peso total. Aquí tengo un ejemplo para ver un poco cómo lo hemos hecho. Es decir, nosotros tenemos calle Farmacéutico Pérez Rivera, que está en el municipio 35016, que es Las Palmas de Gran Canaria. Lo vamos a comparar con vías que ya tienen código de vía
que están en el mismo municipio. Primero, comparamos nombre de vía y obtenemos un peso. Lo siguiente es, con esas similitudes, lo que hacemos es comparar el tipo de vía y obtenemos otro peso. Y el peso total nos indicaría el peso de cada una de las comparaciones. En este caso, elegiríamos cuál es la comparación mayor, el peso mayor, que sería el último registro, y el código de vía sería el 2142, sería el que se le asignaríamos a calle Farmacéutico Pérez Rivera. ¿Qué necesito para hacer esto? La librería Record Link Key, que es ideal para comparar literales. ¿Cómo lo hago? Creo 2 data frames con la misma estructura. La estructura está compuesta por ID, un código de municipio, un código de vía, un tipo de vía y un nombre de vía. Creo el data frame con las vías que quiero geocodificar, en el que en un primer momento el código de vía es vacío o NA, y después creo otro data frame con la misma estructura con las vías que ya tienen código de vía. Y hago la comparación. La comparación son bucles, es decir, me va recorriendo todas las vías que quiero geocodificar, y en un primer momento lo que hago es, solo voy a coger, es decir, voy a comparar una vía con solo las vías que están dentro de ese municipio. Entonces, primero lo que hago es eso, coger solo vías que están dentro del mismo municipio para que la comparación sea más reducida. Yo tengo un data frame, lo llamo data 2. Lo siguiente que hago es la comparación. Comparo las vías que quiero geocodificar con las vías que ya tengo codificadas en el mismo municipio y lo hago en este caso por el nombre de vía. Es decir, excluyo todas las variables menos el nombre de vía. Obtengo un peso y guardo toda la estructura en un data F1, que es un data frame auxiliar. Aquí también le puedo indicar un mínimo de peso, es decir, devuélveme solo las comparaciones que tengan este mínimo de peso. Y lo siguiente que hago es, de todos los resultados que he obtenido, lo guardo en otro data frame y vuelvo a hacer otra comparación. Y en este caso voy a comparar las vías que quiero geocodificar con las vías que ya tengo seleccionadas, y en este caso hago la comparación por el tipo de vía, es decir, excluyo todas las variables salvo el tipo de vía. Obtengo otro peso y lo guardo en el data frame auxiliar. Y ya por último hago la suma de los pesos y lo guardo en un data frame final, que era lo que teníamos lo guardamos en el data frame final, y era el data frame final que teníamos, donde habíamos hecho las comparaciones y que habíamos deducido que el código de vía con mayor similitud o con mayor peso era el 2142. Lo otro que hemos geocodificado son las georreferencias, que es a partir de puntos vamos a asignarle un polígono. Es decir, vamos a asignarle un lugar en la cartografía. Vamos a decir ese polígono dónde está mediante un código. Partimos de puntos. Tenemos una tabla con un identificador para cada uno de los puntos, un identificador con un X y un Y, con una longitud y una latitud. Y lo que vamos a sacar de aquí es su granularidad. Granularidad es el tamaño, es el nivel de detalle que queremos. Es decir, por ejemplo, si lo queremos a nivel de municipio, si lo queremos a nivel de grid. Grid son celdas, es decir, podemos dividir el mapa en celdas, en tamaños de 250, de 500 o de 1000. La granularidad va a ser en sí el tamaño que queremos, el nivel de detalle. Y después tendremos el código, es decir, sería el código que identifica al polígono, que sería la estructura en sí donde está contenido ese punto. ¿Qué necesito? Usamos la librería RPostgreSQL. Nosotros tenemos una cartografía en una base de datos de Postgre. Entonces, lo que hacemos básicamente es, tenemos puntos, lo que hacemos es consultar a esa cartografía. Y es básicamente, hacemos una conexión, dbconnect, donde le pasamos el nombre de la base de datos, el host, el puerto, un usuario y un password. Hacemos la consulta, que es un select, le decimos qué variables queremos que nos devuelva, es decir, un identificador, la granularidad y su código en la tabla donde queremos que nos busque,
y después hacemos esto es una función de Postgre o de PostGIS, que lo que hace es ver si ese punto está contenido dentro de una geometría. Hacemos la consulta con db-get-query y obtenemos un data frame de salida compuesto por el identificador A, que es el identificador del punto que queremos geocodificar, un identificador B, que es el identificador del polígono donde estamos buscando, y tenemos la granularidad y su código. Es decir, hacemos la desconexión y obtenemos esto. Hemos partido de una tabla con los diferentes puntos y hemos obtenido una tabla final en el que está la relación entre el punto que estamos buscando y entre el identificador del punto que estamos buscando y el identificador del polígono. Nos devuelve la granularidad, en este caso son celdas de 1000, y nos devuelve el código. Es decir, ya hemos obtenido su codificación, su geocodificación. Y esto sería todo. Hemos georreferenciado y hemos geocodificado. Hemos georreferenciado las direcciones obteniendo puntos. Hemos geocodificado esas direcciones obteniendo códigos de vía y después los puntos que ya habíamos referenciado le hemos añadido un código para identificarlos dentro de un polígono en el mapa. Esto ha sido todo. Muchas gracias.